Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encomendamos en tus manos, Señor, que esta transmisión pueda llegar a todos mis hermanitos, que nos des la sabiduría de lo alto y la guianza de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, te alabamos, te exaltamos y, Señor, adoramos tu santo nombre. Gracias, Señor. Venos aquí, abrimos nuestro corazón para tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es La voluntad de Dios. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Ahorita, hermanitos, ahondamos más en este tema. Primeramente vemos que el verso 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y, hermanos amados, en el contexto se habla del tema claramente, cómo se debe de vivir en santidad. Sin embargo, hermanitos, esto sirve para ahondar acerca de este tema en el que muchos se preguntan en nuestra generación qué es lo correcto. Bueno, me voy a referir, hermanitos, más claramente al tema, de las parejas. Cuando un matrimonio no funcionó, cuando hubo separación, cuando hubo divorcio, y claro que entra el tema del recasamiento. Y bueno, hay argumentos por doquier. Sin embargo, se ha mencionado en varias ocasiones, hermanitos, que la palabra de Dios, cuando la leemos, la encontramos, así como está escrito, así se debe de hacer. Hermanos amados, se ha dicho esto por causa de que se busca en ocasiones fundamentar lo que el hombre quiere. Por ejemplo, si el hombre quisiera recasarse, trata de encontrar fundamentos bíblicos para basarse en ellos, como quien dice, para justificar sus acciones. Sin embargo, hay palabra clara, sencilla y a la vez poderosa que menciona el estado del hombre, cómo debe de quedarse. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 7, menciona que si el incrédulo o incrédula se quieren separar, habla del cónyuge no cristiano, que se separe, pero que uno se quede sin casar. Es una instrucción clara, precisa, importantísima. Pero ¿quién se va a acoplar a eso? ¿Quién va a decir, dice la Escritura, que me quede sin casar? Más bien, se trata en ciertos casos de fundamentar por qué sí podría recasarse. Y esto es grave, mis hermanitos. Hermanos amados, cuando se habla de ministros, la palabra de Dios pone requisitos. Marido de una sola mujer. Esto es, hermanos amados, no recasado, pues. Dicho esto, hermanitos, debido a la pregunta que se hace muchas veces, sea inocentemente, sea, hermanos amados, sin malicia, sea por ignorancia o no, la pregunta que se hace entonces es: ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a ese tema? Aquí ahondamos al respecto. Verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, lo que Dios quiere es que sus hijos se santifiquen. Eso es la voluntad de Dios. Y claro, si uno busca su propia vida
y vamos a decirlo así, su felicidad fuera del orden de Dios, entonces no se está santificando. Por el contrario, está, hermanos amados, resistiéndose a lo establecido por Dios. O sea, este verso lo podemos tomar en general hacia todos los casos, hermanitos, de ciertas anomalías como las que hemos visto. Si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Me debo de quedar solo? ¿Me debo de quedar soltero? ¿Me debo de quedar separado o divorciado? Bueno, solamente se da luz verde cuando alguien enviuda, sea el hombre o la mujer. Es cuando el Señor permite otro casamiento, pero porque ya no está la persona anterior. Bueno, entonces, si tomamos este verso como un principio espiritual general, dice que Dios lo que quiere para las vidas es que uno se santifique, no que uno se enrede, no que uno se ate, no que uno se empeore, no que uno se decrezca hacia el mal, no, sino que se santifique. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, decía el apóstol Pablo, y menciono nuevamente 1 Corintios 7, que a paz, a vivir en paz nos llamó Dios. O sea, quédese en el estado así como quedó, así como Dios lo encontró. Y sin más vuelta de hoja, esa es la voluntad de Dios, que uno se santifique. Ya algunos se preguntarán, ¿y cómo le va a hacer para esto o aquello? Bueno, entendemos que también Dios da de su gracia para poder seguir adelante. O sea, en general, hermanitos, pero claro, también en esta línea de este tema, si alguien pregunta entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Hermano, hermana, la voluntad de Dios es que cada día tú te santifiques más. Y si eso que está delante de ti no va a contribuir, evítalo, evítalo. Ahora, claro, continúa en este tema, mis hermanitos, versículo 3 y 4 le conecto. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, para los casados, hermanitos, sepan tener entonces a sus esposas. Y dice aquí, en santidad y honor. Muy bien, en otra parte menciona que el lecho sea sin mancilla. Lecho equivale a cama, que no haya mancha. Y dice la escritura, hermanitos, verso 5, no en pasión desordenada. Ya vimos ese tema, mis hermanos amados, anteriormente. Pasiones juveniles, pasiones desordenadas. Y se comparó con la palabra concupiscencia, que es, hermanos amados, esa maldad originada en el interior de uno. Y luego ya el enemigo, tomando ventaja, pues ya es el que manipula, el que influencia. Dice, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Se refiere a los no judíos. Que ninguno agravie, y aquí, hermanitos, verso 6, ya también pasa a otros temas. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Agraviar para nosotros equivale a perjudicar. Que nadie perjudique a su hermano, que nadie perjudique a su hermana, sino que pues viva, hermanos amados, bien. Dice aquí la palabra del Señor, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Bueno, mis hermanos amados, tengo que mencionarle, debido a que se menciona aquí que es Dios el vengador.
vengador. Bueno, ¿cómo es que entra esta palabra en este contexto, hermanitos? La palabra vengador. Bueno, en una parte de las bienaventuranzas dice el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto también, hermanitos, se aplica más para los judíos. Nosotros, hermanitos, para nosotros, ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Oh, mis hermanitos, para eso necesitaríamos muchos elementos en nuestra vida. Elementos como la verdad. Y conocer la verdad de cada intención de los corazones de las personas involucradas. Pero como solamente Dios conoce la mente y el corazón, bueno, Él es el que puede juzgar apropiadamente. Porque me voy a dirigir, hermanitos, a la palabra venganza. Bueno, una cosa es justicia y otra cosa es venganza. Aunque la venganza se puede decir que está derivada de hacer justicia, pero en este caso a nosotros no nos corresponde, mis hermanitos, ni hacer justicia por nuestra propia mano, y mucho menos hacer venganza. Pero, ¿por qué habla aquí de venganza? Nuevamente, le llevo al versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador de todo esto. Oh, mis hermanitos, bueno, se ha mencionado en ciertas partes, aunque claro, vamos a ver más de este tema conforme vayamos avanzando. Mis hermanitos, la gravedad de cuando alguien atenta contra su hermano que le ha hecho solamente el bien. Al que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el pecado de Judas, mucho más grave es, porque no recibió nada malo, sino todo bien. O sea, si una persona paga mal, corresponde mal a alguien que solamente le ha hecho el bien, está pecando a modo del mismo diablo. El diablo, hermanos amados, es así, y podemos llamar traicionero. El Señor lo reprenda. Bueno, un cristiano, hermanitos, da bien, trata bien, debería de tratar bien. Pero si el cristiano, dice aquí, es agraviado o engañado por su prójimo, claro que el cristiano está obligado a perdonar 70 veces 7, a tener misericordia, a soportar, a poner la otra mejilla, si le quitan la capa, dar la túnica, claro que sí. Y es ahí donde muchos hermanitos chocan en su entendimiento y su lógica con eso, porque piensan entonces, hay que dejarse, que el otro con alevosía y ventaja se aproveche de uno. Y hay varias palabras y frases, hermanitos, del mundo que se relacionan con eso y lo ven como algo ofensivo y algo de una persona, hermanitos, que no tiene autoestima, que se va a dejar de los demás. Bueno, en nuestro caso, hermanitos, tenemos la instrucción de amar, bendecir a todos aquellos que nos aborrecen, nos ultrajan, nos persiguen y nos maldicen. Eso es nuestra postura, pero no es la postura de Dios. Me refiero, hermanitos, Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Todos nosotros sabemos a la perfección el tema del perdón, la salvación, la justificación, porque Cristo murió por nosotros y sabemos que Él siempre perdona. Pero aquí se refiere a las personas que perjudican a otros y jamás
se arrepienten. Ese es el punto básico para esto, hermanitos. Jamás se arrepienten. Usted y yo nos arrepentimos de lo que hacemos. Pero si hay personas que nunca se arrepienten, por ende hacen más y más daño y se aprovechan más, entonces entra este tema. El Señor es vengador de todo esto. Entonces, mis hermanitos, nosotros entendemos, si hay alguien que no se arrepiente, hay alguien que se aventaja, se aprovecha de un cristiano, bueno, el cristiano que perdone las veces que sea necesario, pero Dios no lo va a ver bien. Aquel que no se arrepiente y sigue afectando al cristiano. Acuérdese de la promesa que se le dio a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Así dijo el Señor. Muy bien, entonces dice el 6, que ninguno agravie, no perjudique ni engañe nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor, no nosotros, mis hermanitos, el Señor es vengador de todo esto. Luego dice el verso 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente hace énfasis la santificación, hermanitos. Esa es su voluntad y ese es su llamado, a que uno se santifique. Santificación, hermanitos, no es un estado, es un proceso. Me refiero a estado de que uno ya es santo, ya no necesita santificarse. No, no es un estado, sino un proceso en que cada día se limpia más, se purifica más, se santifica más. Verso 8. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, mis hermanitos, si alguna persona desecha esta palabra, bueno, no está desechando a los hombres, sino a Dios mismo. Verso 9. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amor fraterno, hermanitos, tiene que haber dentro de una congregación. Y eso lo sabemos a la perfección. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, saben amar los hermanos de esta iglesia de Tesalónica, y ese amor lo propagan a otras congregaciones. Pero dice el apóstol Pablo que se amen más y más, que abunden más en ello, amen más todavía de lo que ya aman. Ahora el verso 11. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios. Habla del trabajo secular o negocios. Y dice, y trabajando con vuestras manos. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los congregantes, a los hermanitos, que sean trabajadores. Dice, y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Sí, mis hermanitos, que la gente sea trabajadora y diligente. Claro, también tenemos el lado de la balanza, el otro lado, que no trabajen con afán, que equivale con angustia. Trabajen con diligencia, con responsabilidad, con buen testimonio, pero no desconfiando de Dios, diciendo que comeremos, beberemos o vestiremos. No, porque sí dependemos de Dios, claro que sí. Y dice, hermanos amados, verso 12, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Mis hermanitos, bueno, explico
una parte de este verso 12, para que uno viva honradamente. Entendemos honradamente lo más básico y lo más sencillo es, hermanos amados, sin hacer daño a nadie. O sea, no robando, no engañando, no extorsionando, no defraudando a nadie. Honradamente. Mis hermanos amados, también parte de el conducirse honradamente tiene que ser aplicado a las deudas. O sea, no vivir debiendo, mis hermanitos, que se debe aquí, que se debe allá. Claro, también está escrito que se pague lo que se debe. Pero, ¿cómo es esto? Bueno, si usted le va a deber a alguien, sea honrado, páguele y pídale a Dios trabajo, bendición, fuente de provisión para que usted no padezca necesidad. Y dice aquí el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabaje, hermanitos, honradamente, con vuestras manos, lo vimos en el 11, para no estar, hermanitos, también endeudándose. No se endeude, más si hay necesidad de ello, amén, pero pague y estará, hermanitos, libre, pues, de todo delito. Entonces, hay que trabajar honradamente para no tener necesidad de nada. O en otra parte también menciona que para que tenga con qué compartir a los que necesitan. Así que, mis hermanitos, claro que sí, vamos a trabajar. Ahora, esto también se especifica para los siervos de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro llamamiento? Y claro que tenemos que dedicarnos a ello con mucho amor, lo que llamamos vivir por fe, dependiendo de Dios. Pero Pablo en muchas ocasiones trabajaba, mis hermanitos, no porque padeciera tanta necesidad, sino por el hecho de dar ejemplo a la grey. Y alguna vez ya, hermanitos, explicamos cuál era la problemática de aquel entonces, que muchos pensaban que ya llegaba Cristo en el arrebatamiento en aquel entonces. Entonces se salían de sus trabajos como diciendo, ¿para qué trabajar si ya viene Cristo? Pero empezaban los problemas porque se intrometían en lo ajeno, andaban de ociosos de aquí para allá. Y hermanos amados, pues como tenían tiempo de sobra, había muchos problemas. Bueno, por ese contexto. Pero ese fue el consejo de Pablo, que trabajen, que sean diligentes. Y en otra parte dice, el que no trabaja, que no coma. Pero esto, hermanitos, aludiendo a no pereza, no intrometerse en lo ajeno, no andar de casa en casa, sino sí trabajar para tener, hermanitos, lo necesario. Y por eso dice aquí, verso 11 y 12, procurad tener tranquilidad ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ese es el consejo de la palabra de Dios, hermanitos, que se nos da en este pasaje. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Si alguno de mis hermanos o hermanas se hace la pregunta, ¿qué es tu voluntad en su vida? Bueno, lo hemos visto, Señor, es que se santifique, su santificación. Padre, gracias. Gracias por mis hermanitos que escuchan tu palabra, llegue a sus corazones
que se escriba en la tabla de su corazón y no se les olvide, Padre Santo. Estamos en tus manos. Sean muy bendecidos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con cada uno de ustedes, mis hermanitos. Amén.